les traigo proyectos áulicos de investigación en la virtualidad, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de cómo hacer esa investigación, llevarlo a las plataformas virtuales, ¿verdad? Y cómo trabajar con nuestros alumnos, que justamente el tema de la investigación es algo que vino también a quedarse, ¿verdad? A valorarse con todo el tema de la pandemia, ¿verdad? Y que sabemos ahora la importancia que tiene, ¿verdad? El hacer investigación en cada uno de nuestros países y todo eso, ¿verdad? Podemos también nosotros hacer ya una iniciación científica desde las aulas y con nuestros alumnos ya desde muy temprano, ¿verdad? Entonces les traigo, primero que nada, el concepto de lo que son, ¿verdad? Los proyectos de investigación áulicos. ¿Por qué proyectos de investigación áulicos? Porque estos proyectos nacen desde las aulas, ¿verdad? En un inicio fueron presenciales, luego esto pasan a ser virtuales y la connotación áulica es porque el docente que está en aula, ¿verdad? El que sabe, el que elabora su programa de estudio, es el que sabe el objetivo principal de esa asignatura y el objetivo que quiere que el alumno desarrolle, ¿verdad? Sobre todo en el área de investigación, ¿verdad? En este caso, estos proyectos áulicos de investigación son más bien proyectos de iniciación científica, ¿verdad? Porque podemos hacerlos con alumnos de los primeros semestres como también alumnos de los últimos semestres. Son generalmente al inicio, ¿verdad? Yo trabajo con los alumnos que recién ingresan en la universidad, entonces yo le tomo una connotación más bien teórica al inicio de investigaciones que van desde revisiones bibliográficas hasta la técnica, ¿verdad? Del cuestionario que estuvimos utilizando, ¿verdad? En este caso, por el tema de todo lo que es la pandemia, ¿verdad? Estuvimos utilizando cuestionarios de Google From, ¿verdad? Donde de hecho que ellos ya tenían un manejo y aquellos que no, ¿verdad? Se hace primero una introducción a los mismos, ¿verdad? Entonces, les voy a pasar a comentar un poco cómo trabajo con ellos, ¿verdad? En una primera instancia está el proceso del docente, ¿verdad? El docente, antes que nada, debe saber muy bien lo que va a desarrollar en su programa, ¿verdad? De su materia, su programa de estudio y sobre todo realizar una buena planificación, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a hacer investigación, de hecho, incipiente y cuando es iniciación científica y nuestros alumnos generalmente vienen de una etapa del colegio, ¿verdad? Tenemos que ir primero viendo, haciendo un relevamiento de si conocen o tienen ya un conocimiento sobre qué es una investigación y cómo hacerla, ¿verdad? Entonces ahí es donde el docente debe planificar estos temas que va a realizar, ¿verdad? Sacando, ¿verdad? De su proyecto, en este caso de su programa de estudio. Entonces, elige ya previamente esos temas que va a tocar en este caso, en los grupos de investigación, ¿verdad? En las plataformas, particularmente, ¿verdad? Se trabaja en grupos de alumnos donde en la plataforma vamos conformando ese grupo de alumnos con el tema, ¿verdad? Hay dos formas de realizarlo, ¿verdad? Dependiendo también de la cantidad de alumnos y de cuántos temas tengo en mi programa de estudio, ¿verdad? Una primera instancia es designar ya los temas a los grupos, ¿verdad? Otra instancia es también haciendo un sorteo y ahí, ¿verdad? Se va saliendo los temas por grupos de alumnos, pero siempre todo alrededor de lo que es el programa de estudio. Luego, ¿verdad? Tenemos que tener muy en cuenta que al hacer esta planificación de trabajo en un proyecto de investigación en la plataforma virtual, ¿verdad? Tenemos que tener previamente y presentar, ¿verdad? Algo que es sumamente importante, es el presentar en este caso, el formato o cómo va a ser la distribución de ese proyecto. Sobre todo, por experiencia, ¿verdad? Les comento que es siempre muy importante también que nosotros tengamos una visión de la formación de esos alumnos que sobre todo son de alumnos que vienen por primera vez a una institución, ¿verdad? De educación superior,
y muchas veces no tienen el conocimiento de qué es un tema de investigación, qué es un problema de investigación, ni qué decir las metodologías, ¿verdad?, de investigación. Entonces, tenemos que ir haciendo una pequeña introducción a lo que sería cuáles son las partes, el formato de ese proyecto, particularmente luego de hacer varios, ¿verdad? En este caso, proyectos con grupos de alumnos. Una de las cosas que más me fue muy efectivo fue el de ya mostrarles un proyecto terminado, ¿verdad? Un proyecto terminado de un contenido justamente de la materia, e ir elaborando y presentando con ellos, ¿verdad?, cómo realicé ese proyecto, para que ellos puedan ir también fijando en el caso de aquellos que no tienen aún una formación en investigación, ¿verdad? Para que sepan las partes del proyecto, porque hay veces, como ya estamos dando mucho tiempo, muchos años, ¿verdad? Estamos desarrollando esa materia, no nos damos cuenta en algunas ocasiones de que nosotros como docentes sabemos y suponemos que ellos también van a saber, ¿verdad? Entonces, como son alumnos, ¿verdad? En mi caso, de los primeros años, entonces trabajo más bien con la suposición de que tengo que mostrarles primero para encaminarlos. Luego, en una instancia también que el docente debe siempre estar guiando, ¿verdad?, este proceso, es de hacer que ellos presenten ese trabajo de investigación, ¿verdad?, ese proyecto de investigación. Es sumamente importante escucharles a ellos, ¿verdad?, cómo se desenvuelven, cómo realizaron la investigación, ¿verdad?, de tal manera de saber también si ellos verdaderamente están empapados de esa investigación que realizaron, si tuvieron, qué dificultades tuvieron, qué es lo que les gustó de realizar estos proyectos y muchas cosas que nos sorprenden, ¿verdad?, en ese interactuar con los alumnos. De la parte de lo que es el proceso del alumno, ¿verdad? Como les había manifestado, hay dos formas, que una es que ellos elijan el tema y otra es que yo les pueda, ¿verdad?, ya distribuir el tema. En ese caso es también importante marcar un tiempo en que ellos tengan que elegir ese tema, porque como aún, ¿verdad?, muchas veces no tienen mucha noción de que de que están ya en un nivel universitario, ¿verdad? Nosotros tenemos que guiar, ¿verdad?, los plazos y cuándo se van a entregar estos trabajos. Formar los grupos virtuales, ¿verdad?, de alumnos. Siempre también tener muy en cuenta cuánto es el número del grupo que nosotros queremos, cuántos alumnos van a integrar cada grupo, ¿verdad? Por experiencia, les podría dar un consejo de que no sean grupos de mucha cantidad, ¿verdad?, de alumnos. Porque es importante que sean un grupo no tan voluminoso en cuanto a cantidad de alumnos, porque no vamos a saber quiénes trabajaron, ¿verdad? Y quiénes, en este caso, hicieron verdaderamente el trabajo. Entonces, cuando es más pequeño, hay cierta forma de monitorear, sobre todo en la plataforma, ¿verdad? Vamos monitoreando cómo se va desenvolviendo. También es importante, que es algo que también tenemos que tener muy en cuenta, es que cuando trabajamos con proyectos áulicos de investigación en nuestras plataformas virtuales, deben tener acceso a la biblioteca, ¿verdad? A la biblioteca digital que tiene, en este caso, que tienen las universidades, también a las bases de datos que justamente con este tema de la pandemia hubieron muchas bases de datos internacionales, ¿verdad? De gran renombre que liberaron acceso abierto a todo lo que tenga que ver con investigación. Entonces, eso también fue algo muy valioso, ¿verdad?, para realizar estos tipos de trabajos que hacemos en este caso, en la virtualidad. Y como les había dicho también, la presentación del proyecto, ¿verdad?, fijar ya en la planificación cuándo va a ser más o menos el tiempo en que ellos van a presentar sus proyectos. Algo también que por experiencia les puedo, ¿verdad?, comentar es que también tratar de que las presentaciones ellos tomen su tiempo, ¿verdad? No hacerlo tan apresuradamente o muy limitadamente como para que ellos presenten y bueno, terminó. No, hay que darle, si nosotros queremos que nuestros alumnos
tengan, ¿verdad? O formen ese investigador que tienen muchos de ellos interiormente. Tenemos que hacer que ellos hablen, que ellos cuenten sus experiencias. Si nosotros limitamos mucho, ¿verdad? Entonces ahí hay muchas veces que ellos también se limitan, entonces es meramente una presentación y bueno, terminó, ¿verdad? Entonces, muy importante es también darle ese tiempo para que ellos vayan presentando sus proyectos y particularmente también les doy libertad en cuanto al que quiere presentar en cuanto a la presentación en sí, ¿verdad? La creatividad, ¿verdad? Es muy importante fomentar la creatividad, sobre todo cuando hablamos de estos proyectos áulicos, ¿verdad? De investigación. Bueno, y aquí les traje una estructura de un proyecto que estuvimos realizando, uno de los proyectos que justamente hicimos, ¿verdad? Con uno de los grupos o sea, nosotros nació en el espacio de intercambio, en la plataforma, ¿verdad? Porque particularmente me gusta mucho interactuar, ¿verdad? Así como estamos ahora interactuando también con los alumnos para saber qué es lo que ellos piensan y sobre todo para que ellos gusten de la investigación, ¿verdad? Entonces, en uno de los temas que surgió, ¿verdad? En la cátedra que llevo, que es metodología de la investigación, ¿verdad? Se habló mucho de la percepción que tenía la ciudadanía sobre las vacunas, ¿verdad? Del COVID-19. Entonces, ese fue uno de los temas que uno de los grupos particularmente quiso realizar y se formó ese grupo, problematizaron, ¿verdad? También formularon objetivos y hicieron una metodología. En este caso, la metodología central que ellos utilizaron con este tema era la búsqueda bibliográfica, ¿verdad? De saber qué pasó en otras partes del mundo cuando surgió el tema de las vacunas, ¿verdad? ¿Qué fue la percepción que tenía la ciudadanía? Entonces ellos recurrieron a varias bases de datos, ¿verdad? Recurrieron también a todo lo que se estaba comentando en Internet, ¿verdad? Y fueron elaborando esa parte de lo que sería la parte teórica, ¿verdad? También surgió el de saber qué piensa, ¿verdad? En este caso, el entorno de cada uno de ellos, en este caso, como no podíamos salir, ¿verdad? No podíamos exponer en hacer un relevamiento, ¿verdad? In situ, entonces ellos realizaron un cuestionario en línea y el primer relevamiento que realizan es justamente con sus familias, ¿verdad? Y todo lo realizaron también a través de todo lo que tenga que ver con, en este caso, el cuestionario, ¿verdad? De Google y también utilizaron el celular, ¿verdad? Ustedes, yo imagino que también, así como, no, como en mi país, los jóvenes, ¿verdad? Ya están el celular ya forma parte de su vida. Entonces, el mandar el enlace, el compartir el enlace con el entorno familiar y laboral en algunos casos, ¿verdad? Los que pudieron estar en sus trabajos, ¿verdad? Fue algo relativamente que no fue muy difícil de realizar con ellos, ¿verdad? Y como les dije, también tuvimos acceso a las bibliotecas virtuales donde ellos pudieron, ¿verdad? Recoger lo último que se estaba hablando sobre el tema. También en el tema del análisis de datos, ahí es donde justamente estuve ayudando en la interpretación de los mismos, porque si bien el cuestionario, ¿verdad? Ya nos trae unas tabulaciones, ¿verdad? Con números, el interpretar esos datos, eso siempre es muy importante. Y sobre todo en formar ese hábito en que ellos puedan analizar, que nuestros jóvenes puedan analizar esos datos que ellos están, ¿verdad? En este caso, recogiendo del entorno familiar y laboral. Entonces, interpretábamos ese análisis de datos, es lo que más nos llevó, ¿verdad? Esta materia se da en un semestre, ¿verdad? Que nos llevó una buena parte del semestre también el analizar esos datos, porque habían muchos datos que ellos tomaban muy de manera, se sorprendían por ellos, ¿verdad? Otros que ya tenían más o menos sabido lo que iba a pasar con los datos, pero en el análisis de los datos es donde nos detuvimos más para que
no sea solamente analizar ese resultado en cuanto a que coloco lo que dice ahí el porcentaje y punto, ¿verdad? Era analizar, emitir opiniones y, por supuesto, dialogar con esa bibliografía o búsqueda bibliográfica que realizamos. Y por último, ¿verdad? La presentación de la investigación, ¿verdad? Que les cuento que con mucha satisfacción que justamente de este grupo que es del primer semestre, ¿verdad? Fueron seleccionados 6 investigaciones, ¿verdad? Que pudimos realizarlo a través de las plataformas virtuales que ellos están ahora concursando en unos concursos que se hacen de jóvenes investigadores, ¿verdad? A nivel de las universidades. Entonces, es un trabajo que lleva su tiempo, pero que se pudo realizar a través de las plataformas, ¿verdad? En mi caso particular fue toda un desafío porque siempre trabajé muy de cerca con la parte presencial, ¿verdad? De hecho, el trabajar con los alumnos que vienen de un sistema, ¿verdad? Educativo reciente que culminaron, ¿verdad? Era el estar en contacto con ellos era algo muy positivo, ¿verdad? Y luego en tenerlos a todos de repente de manera virtual, ¿verdad? Fue un cambio en que tuvimos que ir adaptándonos, pero que luego fue algo sumamente positivo y sobre todo, ¿verdad? También en este caso, el hacer este tipo de investigaciones, ¿verdad? Llevaba el tiempo también fuera de lo que eran las clases, ¿verdad? Porque uno tiene que ir monitoreando lo que también están realizando estos alumnos. Entonces, eso es sumamente importante. Y esto es básicamente lo que nosotros estuvimos, ¿verdad? Realizando. Esta experiencia fue muy enriquecedora. De hecho, de que ahora con esto que sigue, ¿verdad? Que vamos siguiendo ya que va a llevar su tiempo, ¿verdad? Ya de otra manera también lo estoy encarando, ¿verdad? Y esto hace que también desde en este caso como directora de investigación, también se pueda ir transmitiendo a otros colegas y haciendo, ¿verdad? De que no se haya quedado la investigación, sino que más bien ahora está de forma más fluida, ¿verdad? Y también celebrar estos espacios que tenemos ahora a nivel de Latinoamérica, ¿verdad? Este trabajo extraordinario que realiza, ¿verdad? La Corporación Penser de reunirnos a todos y transmitir nuestros conocimientos, de repente la importancia que tiene todo lo que es la virtualidad, ¿verdad? Es algo extraordinario. Y es básicamente lo que hoy les traje para compartir con todos ustedes, estimados colegas, y alentarles a que hagamos investigación, ¿verdad? Siempre dentro del marco de saber también en qué grupos vamos a implementar este tipo de investigaciones, porque en un grupo que empieza, ¿verdad? Como en este caso, yo no puedo esperar que ellos hagan ya una mega investigación, ¿verdad? Tienen que ser investigaciones de repente donde el docente es el que guía más estos procesos. No así cuando ya es un trabajo por ejemplo, en otras áreas, ya, por ejemplo, en lo que tenga que ver con cursos mucho más elevados en cuanto al semestre, donde ya tienen un conocimiento, ya saben básicamente lo que quieren investigar, ¿verdad? Y qué materias es la que dan para hacer estos trabajos también de investigación. Pero como les digo, fue un desafío, eh, también fue algo muy gratificante cuando ya terminamos y también fue algo positivo en este caso, para el grupo de alumnos donde realicé estos proyectos, porque también a través de la virtualidad pudieron presentar su trabajo, ¿verdad? Se animaron más a presentar, ¿verdad? Había ciertos alumnos que también tenían un poco de el miedo al enfrentarse, ¿verdad? A las cámaras, pero luego fue, ¿verdad? Esto dando más seguridad, entonces a lo largo de esa presentación, porque hicimos presentaciones de avances de estos proyectos áulicos, entonces iban ahí, ¿verdad? Ellos tomando más confianza. Pero les aliento a seguir por el camino de la investigación y de realizar este tipo de proyectos que en este caso, muy interesante los resultados que tuvimos con esta investigación en particular, ¿verdad? Que
sacó a la luz muchas de las cosas tradicionales que muchas veces tenemos aquí a nivel de nuestro país, ¿verdad? Con el concepto de las vacunas, ¿verdad? Entonces, fue muy gratificante realizarlo.